Se trata del profesor Joan Vintró Castells, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y el tema de su exposición es la jurisprudencia constitucional y el proceso soberanista catalán. Hay que decir, al igual que en los demás casos, no hacemos una presentación extensa, digamos, del currículum, sino más bien una breve justificación de la oportunidad de la inclusión del ponente en el programa, que en este caso es más que evidente porque Joan Vintró es una persona que lleva pues bastantes décadas dedicado, por supuesto, a todo el derecho constitucional como especialista en la disciplina, pero si queremos de una manera muy específica a todos los temas vinculados al derecho autonómico. Además tiene una experiencia práctica porque fue en su día, no sé cuántos años, ¿no?, letrado del Parlamento de Cataluña, 25 años nada más y nada menos, ¿no?, letrado del Parlamento, por lo tanto una experiencia práctica importantísima también, y luego, como digo, a través de las investigaciones ha dirigido proyectos de investigación y gran cantidad de publicaciones. Tengo que mencionar que en algunas de ellas venimos colaborando conjuntamente, como es el informe de comunidades autónomas, un trabajo que bueno, ha tenido años más difíciles y otros, pero bueno, ahí se mantiene también pues más desde el 91, 92, si no recuerdo mal, se mantiene. Él viene haciendo para ese informe la labor del trabajo del diagnóstico y el análisis de la actividad de Cataluña. Yo hago la de Castilla-La Mancha, otros compañeros hacen las del resto de comunidades autónomas, así como otra serie de temas transversales, y además, por supuesto, pues él ha colaborado con nosotros. Claro que él tiene más trabajo que nadie al hacer la de Cataluña, es el que más trabaja, yo creo, en ese. No, eso es verdad, pero durante muchos años siempre era, evidentemente, pues una de las comunidades con una actividad más intensa, si queremos. Bien, y por supuesto, en estas mismas jornadas de justicia constitucional, y creo recordar que también en otras actividades del área de derecho constitucional, pues él ha participado en varias ocasiones. Ahora recordábamos que la última vez que estuvo aquí en esta jornada fue en 2014. Por cierto, me parece que fue aquel referéndum que luego fue proceso participativo, o sea, luego consulta y luego proceso participativo, fue el 9N, ¿no? Sí. Porque hoy es 9N, lo digo. O sea, fue el 9N del 15, ¿no? No, el proceso participativo fue del 14. Del 14, y cuando tú estuviste aquí fue ese año, yo creo, ¿no? Fue ese año, fue por esa época, exacto. O sea que hoy hace 3 años de aquella consulta. Y bueno, como digo, en aquella ocasión, hace pues eso, aproximadamente, no sé si fue poco antes o poco después de aquella consulta, porque siempre son en noviembre estas jornadas, o sea que por esas fechas serían. Y bueno, pues aunque ya se evidenciaba evidentemente un problema, pero antes lo comentábamos, creo que yo desde luego no, y él no podíamos imaginar que el desarrollo no tuviera que desembocar en lo que hemos estado viviendo ahora de una manera mucho más recientemente, ¿no? Por un lado o por otro, siempre se pensaba, yo al menos, ¿no?, que habría otra serie de alternativas. Pero en fin, no quiero extenderme yo con mis reflexiones, sino solamente presentarle, agradeciéndole que una vez más pues colabore y atienda nuestra invitación, en este caso pues teniendo que venir desde Barcelona, y pues como digo, yo le agradezco que colabore con nosotros y que transmita su valoración sobre este título que yo he anunciado, pero naturalmente que puede expresar su opinión sobre cualquier otra cuestión vinculada a la temática de las jornadas en la que quiera extenderse. Sin duda alguna, para mí, siempre lo digo, pues es un placer escucharle, porque aunque no siempre vamos a coincidir en todo, eso es evidente, pero es una persona que fundamenta, razona y con la que es interesante pues también debatir y siempre escuchar, y eso mismo, sin duda alguna, estoy seguro de que os va a pasar a todos vosotros. Muchas gracias, Joan, y tiene la palabra. Muchas gracias, Javier, por tu invitación una vez más a estas jornadas. Es un placer para mí venir aquí a Toledo a participar en estas jornadas, como he hecho en otras ocasiones. Y agradezco especialmente en esta oportunidad y en esta coyuntura que se me ha invitado, precisamente para, tal vez, a la vista de los otros ponentes, todos ellos prestigiosos y queridos colegas, pero para escuchar tal vez un punto de vista
un tanto distinto desde la perspectiva catalana. Hay algún otro ponente también catalán, pero desde una perspectiva de una persona que ha colaborado con las instituciones catalanas en algunos momentos del denominado proceso soberanista, lo cual no quiere decir que considere que todas las cosas que se hayan hecho en el proceso soberanista pues, sean correctas o sean ajustadas a derecho o que yo coincida totalmente con ellas. De todo ello trataré de hablar, pero sí que, en cualquier caso, es mi punto de vista, que evidentemente me concierne únicamente a mí, no represento absolutamente a nadie más que a mí mismo, pero sí que tal vez pues, aporte una perspectiva algo distinta, algo singular, desde, digamos, una cierta colaboración institucional con el denominado proceso soberanista catalán, y por este motivo también pues, quiero agradecer especialmente al profesor Díaz Reborio, que me haya invitado este año precisamente a hablar en estas jornadas. Lo primero que quiero hacer es una precisión sobre el contenido de mi ponencia. El título de la misma es Jurisprudencia constitucional y proceso soberanista catalán. Bien, yo me ceñiré sobre todo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta 2017, hasta antes del verano de 2017. Es decir, no haré un estudio más profundo de las circunstancias actuales o de los pronunciamientos ya del Tribunal Constitucional. Ayer creo que hubo uno que no he tenido todavía la oportunidad de leer. Sí que haré una alusión a la sentencia sobre la ley de referéndum, pero una alusión puntual, y por lo tanto me interesa más centrarme en la jurisprudencia constitucional que va desde 2014 hasta, digamos, mayo de 2017, es decir, antes de entrar en el denominado choque de trenes o en el conflicto en sus manifestaciones más contundentes, que es las que estamos viviendo en estos momentos. Ello no quiere decir que quiera soslayar las circunstancias actuales o los hechos más recientes, ¿no? Es decir, no los quiero soslayar, pero sí que, este es un poco mi punto de vista, pienso que del verano para acá, y concretamente desde el 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de referéndum, cuando hubo ley de referéndum que ya anticipa obviamente que la aprobó el Parlamento de Cataluña pues, sin respetar a la legalidad constitucional española, porque creo que esto es una obviedad. Otra cosa son las causas por las que se hizo esto, que a eso me referiré luego. La reacción del Gobierno español tratando de impedir este referéndum con algunas actuaciones como una primera aplicación encubierta del artículo 155 a través de la limitación de la disponibilidad presupuestaria de la Generalitat, a través de unos intentos de coordinación o de intervención de la Policía Autonómica, a través de otro tipo de actuaciones, yo creo, cuestionables. Sin duda alguna, la actuación más cuestionable fue la represión policial del 1 de octubre. A esta actuación le siguieron declaraciones más o menos encubiertas de independencia por parte del Parlamento de Cataluña y finalmente, finalmente dos cosas más yo creo muy graves. Primera, la aplicación del artículo 155, una aplicación que hay que decir en los términos materiales moderada a la vista de lo que hubiera podido ser tras la propuesta del Gobierno y el acuerdo del Senado, y en la que, más allá de que se esté o no de acuerdo con que el 155 permita la disolución del Parlamento y el cese de autoridades autonómicas, sí que es una aplicación muy circunscrita en el tiempo y con una finalidad específica, que es la convocatoria de elecciones, y en este sentido, a pesar de no compartirlo, a pesar de ser cuestionable constitucionalmente, entiendo que es una aplicación por el momento prudente y moderada del artículo 155, o al menos hubiera podido ser peor, hubiera podido ser mucho más contundente. Y en cambio sí que creo que hay otro hecho reciente y que todavía se está viviendo en estos días, que es el encarcelamiento pues, de activistas de organizaciones sociales catalanas y encarcelamiento de miembros del Gobierno de la Generalitat,
a partir de una querella criminal por delito de rebelión, que yo creo que no se sostiene como tal, porque falta el requisito de la violencia, y con una prisión provisional que yo creo que tampoco se sustenta porque no se reúnen las condiciones extraordinarias que requieren la prisión provisional. Pero bien, como decía, no quiero soslayar estos hechos están ahí. No quiero entrar en el análisis, simplemente los recuerdo porque esta es la situación en la que estamos y lo que me interesa reflexionar con mayor profundidad y con más matices es cómo hemos llegado hasta aquí, por qué se ha llegado hasta aquí y, en cierta manera, en qué ha contribuido, para bien o para mal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en que se haya llegado a esta situación. Por tanto, lo que me interesa no es tanto estudiar o reflexionar sobre estas cuestiones que he mencionado de la situación actual. Creo que hay otras ponencias que ya ha habido hoy o que habrá mañana que incidirán sobre esta cuestión. Lo que a mí me interesa tratar es, como decía, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el periodo 2014-2017, hasta mayo de 2017, para ver en qué medida ha contribuido o cómo ha influido en que se haya llegado a la situación actual. Lo cual no quiere decir que yo considere que el Tribunal Constitucional sea el principal responsable de la situación actual, pero sí que entiendo que tiene una parte de responsabilidad y trataré de argumentar por qué considero que tiene esta parte de responsabilidad. Antes de entrar en los tres puntos de cuál ha sido la contribución de la jurisprudencia constitucional, cuáles han sido los aportes o la significación, los puntos principales de esta jurisprudencia en relación al proceso soberanista catalán, quisiera hacer unas cuestiones previas, señalar unos puntos de partida previos, también para que nos entendamos y para que se entienda mi posición. La primera cuestión previa es que el proceso soberanista catalán o el conflicto catalán es un conflicto político. Y esto yo creo que es una consideración que a veces se olvida o que el Gobierno de España tiende a olvidar. Es decir, aquí hay un problema político que deriva del hecho de que una parte significativa de la ciudadanía catalana, por supuesto no toda, pero una parte significativa que representa en torno a 80 y pico diputados sobre 135, tanto en la legislatura 2012-2015 como en la legislatura actual, están a favor del derecho a decidir, es decir, están a favor de que en Cataluña se celebre, acordadamente en principio, un referéndum sobre la autonomía de Cataluña en el marco constitucional. Es decir, yo creo que este es el dato político de partida que no puede olvidarse. Es decir, hay una mayoría parlamentaria muy clara favorable a la celebración de este referéndum. Lo cual no quiere decir que haya, ni tan siquiera ahora, una mayoría parlamentaria sí, pero no una mayoría en votos. En la legislatura actual hay una mayoría parlamentaria de 72 escaños, mayoría absoluta, sobre 135, favorable a la independencia, que representa el 48% de los votos. Por lo tanto, en votos de las últimas elecciones no hay una mayoría absoluta, se acerca, pero no la hay. En cambio, sí hay una mayoría absoluta de escaños a favor de la independencia y una mayoría todavía más amplia, de 80 y pico escaños, sobre 135, a favor del derecho a decidir, a favor del referéndum. Estos son los datos políticos que a veces no se mencionan y que creo que es importante tenerlos presentes como punto de partida. Es decir, a veces se tiende a resumir o a denigrar diciendo el órdago, estos catalanes que se han vuelto locos, y, bueno, son golpistas. Bueno, cada quien, evidentemente, hay libertad de expresión y cada quien puede utilizar las expresiones que le dé la gana. Pero, en cualquier caso, los datos políticos de la composición del Parlamento de Cataluña, estos son incontrovertibles y estos son los que son. Y cuando hay un problema político de estas características, es decir, que afecta ya a una parte muy importante, incluso mayoritaria, de la población, sin, además de los datos puramente parlamentarios, tenemos en cuenta los datos de las encuestas, pues también
entre el 70 y el 80% de los catalanes, según las encuestas, son favorables a la celebración de un referéndum sobre la independencia. Bien, cuando hay un problema político de estas características o un dato político de estas características, yo creo que la posición del derecho, y el derecho constitucional en particular, y la posición de las instituciones políticas, de los gobiernos, de los órganos jurisdiccionales, tiene que ser la de tratar de encauzar el problema político, no de utilizar la Constitución, las leyes, las instituciones como una barrera para impedir el problema o para tratar de que el problema no se manifieste, pero sin solucionarlo. Yo creo, y a eso dedicaré una parte de mi exposición, que la posición del Gobierno español, avalada en buena medida por el Tribunal Constitucional y que se han, de alguna manera, retroalimentado el uno al otro, ha sido la de judicializar el problema, utilizar la Constitución y las normas como una barrera, como una barricada, como un muro, sin afrontar el problema en su vertiente política. Y yo creo que este es el problema principal y por eso estamos en la situación en la que estamos, porque a este problema político, hasta el momento, solamente se le ha pretendido dar una solución judicial y no una solución política. Si echamos una ojeada a la política comparada y al derecho comparado frente a situaciones similares, pues tenemos los ejemplos clásicos de Canadá con respecto a Quebec o del Reino Unido, de Gran Bretaña, con respecto a Escocia. Como saben ustedes, pues frente a un problema similar al que tenemos aquí en el año 1980 y en el año 1995, en Quebec se hizo un referéndum, en 2014 se hizo un referéndum en Escocia, en ambos supuestos el referéndum fue negativo, pero ni en Quebec ni en Escocia se vivió esto como un problema, digamos, de las dimensiones que ha tenido aquí, y cuando se planteó el problema se facilitó que se hiciera el referéndum y, resuelto, pues los electores votaron negativamente y, de momento, especialmente en el caso de Quebec, digamos que la reivindicación independentista en el momento actual está relativamente desactivada y en el caso escocés, en todo caso, tampoco se plantea a la orden del día. Es verdad que se puede argumentar que algunos tribunales constitucionales europeos de países de la Unión Europea, como Alemania, como Italia, han dictado sentencias en las cuales vienen a decir que ni en la Constitución italiana ni en la Constitución alemana cabe un referéndum de independencia. Bien, aquí hay que decir dos cosas. Tampoco en el caso del Reino Unido ni tampoco en el caso de Canadá la normativa fundamental prevé expresamente la posibilidad de un referéndum de independencia. De hecho, esto prácticamente no existe en ninguna constitución del mundo, cual es verdad. Ahora, que no exista en ninguna constitución del mundo no quiere decir que las constituciones, cuando el problema se plantee, no deban afrontar el problema a partir de lo que debe ser la función integradora de una Constitución y tratar de, con los mimbres constitucionales, resolver el problema y no convertir la Constitución en un muro. Bien, eso es lo que se hizo, esta, digamos, actitud abierta es la que se adoptó en Canadá. A este respecto es emblemático el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá del año 1998 sobre esta cuestión. En el Reino Unido, pues, se transfirió a Escocia la competencia para organizar un referéndum de independencia. Es verdad, como decía, que en el caso de Alemania con respecto a Baviera, en el caso de Italia con respecto al Véneto, los tribunales constitucionales respectivos dijeron que, de acuerdo con la Constitución, no cabía un referéndum de independencia en estos países. Hay que decir, de todas maneras, que el problema político, especialmente en Alemania y en buena medida también en el Véneto, no es de las dimensiones ni del Quebec, ni de Escocia, ni tampoco de Cataluña. Es decir, el caso alemán fue un recurso de amparo que planteó un ciudadano, es decir, no venía ni de una reivindicación institucional. En el caso italiano venía de una ley del Parlamento del Véneto, pero digamos que la importancia o la dimensión del problema soberanista en el Véneto no tiene punto de comparación con el problema en Cataluña o en el caso del Quebec en el pasado o en el caso de Escocia.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, y como última reflexión de carácter previo, a un conflicto político se le debe dar una solución política, de acuerdo con las normas, de acuerdo con las leyes, tratando de encontrar esta función integradora o facilitadora de la Constitución, pero no la Constitución como muro o como barricada para oponerse o no tratar de encontrar soluciones al problema. Bien, entrando ya específicamente en el tema de mi ponencia, haré un recordatorio de las resoluciones y disposiciones normativas más importantes del proceso soberanista catalán y también de su correlato jurisprudencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque evidentemente unas están en relación con otras. Hay que decir, y eso es importante, y a ello me referiré en uno de los puntos, de los 3 puntos principales del contenido de mi ponencia, que los actos de las instituciones catalanas en relación al proceso soberanista son de 2 tipos, y eso es importante tenerlo presente. Hay algunos que son resoluciones parlamentarias de naturaleza puramente política, actos en el ejercicio de la función de impulso político, resoluciones, proposiciones no de ley, etcétera, y otras son normas, pueden ser leyes o pueden ser decretos. Por lo tanto, hay 2 tipos de actos, unos de naturaleza política y otros de naturaleza jurídica por parte de las instituciones catalanas. ¿Cuáles son algunos de estos más importantes para citarlos ya desde el principio? El primero de todos es la resolución 5/10 del 2013, la Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña de enero del 2013. Una segunda resolución importante es la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se presentó ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la transferencia a Cataluña de la competencia en materia de autorización de referéndums derivada del artículo 149.1.32. La Ley de Consultas no referendarias de septiembre de 2014, el decreto de convocatoria de consulta del 2014, el proceso participativo del 9N al que aludía del 2014, al que aludía hace un momento el profesor Díaz Reborio. Otra resolución muy importante, también del 9N, en Cataluña hay una cierta fijación con el 9N, del 9N del 2015, la 1/2011, que es la de que declaraba el inicio del proceso hacia la independencia. Y, por citar solamente 3 o 4 resoluciones más, resoluciones sobre una comisión parlamentaria del proceso constituyente, una resolución de un debate general sobre la celebración de un referéndum, la Ley de Presupuestos de 2017 que preveía o pretendía incluir una partida para la celebración del referéndum y, finalmente, la Ley de Referéndum de septiembre de 2017, a la cual he hecho alusión hace un momento. Estas son las principales resoluciones y normas catalanas sobre el proceso soberanista. Frente a estas resoluciones hay las correspondientes decisiones del Tribunal Constitucional, no las citaré todas, pero sí las más importantes. La primerísima y muy importante, sobre la que me detendré más adelante, es la sentencia 42/2014. La 42/2014 es la que se refiere a la resolución del 2013 del Parlamento de Cataluña, es decir, a la resolución 5/10 de enero de 2013. Luego hay 3 sentencias del 2015 del Tribunal Constitucional, la 32, la 138 y la 259, que son sentencias sobre la Ley de Consultas no referendarias, sobre el proceso participativo y sobre la declaración del 9 de noviembre de 2015. Son 3 resoluciones, 3 sentencias del Tribunal, 32, 138 y 259 de 2015, que son también muy importantes. Después hay que hacer referencia a algo a lo que han aludido los colegas que han intervenido anteriormente, que son los autos de suspensión del Tribunal Constitucional, de suspensión de actos o de normas catalanas, y los actos de estimación de incidentes de ejecución de sentencia
que ha dictado el Tribunal Constitucional en relación al proceso soberanista, cuestión a la que han aludido antes los profesores Tur y Álvarez Conde, y sobre lo que también me referiré yo, porque son importantes estos autos, tanto los de suspensión como especialmente los autos de estimación de ejecución de sentencia. Y finalmente hay dos sentencias más que conviene reseñar. La sentencia de 10 de mayo de 2017, que es la sentencia sobre la ley de referéndums catalana de 2010, no esta última, la ley del 2010, y la de 7 de octubre de 2017, esta sí sobre la ley de referéndum aprobada el 6 y 7 de septiembre de 2017. Bien, efectuado este repaso a las principales disposiciones, resoluciones y normas catalanas y a su correlato jurisprudencial, vamos a estudiar esta jurisprudencia y ver la trascendencia que, a mi modo de ver, ha tenido en el devenir de los acontecimientos. Yo creo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista catalán exige tratar tres grandes cuestiones, o incide, desde mi punto de vista, en tres grandes puntos, tres grandes elementos. Primero, el Tribunal Constitucional, a través de esta jurisprudencia, entra por primera vez a controlar la constitucionalidad de resoluciones puramente políticas. Es decir, el Tribunal Constitucional, todos habíamos estudiado que era un tribunal que controlaba la constitucionalidad de normas, o en todo caso controlaba también o protegía los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero lo que no sabíamos era que el Tribunal Constitucional podría entrar a controlar resoluciones parlamentarias de naturaleza puramente política. Pues bien, a través de esta jurisprudencia sobre el caso catalán, el Tribunal Constitucional, como veremos a continuación, hace una aportación, entre comillas, a sus funciones y a su jurisprudencia, que es entrar a controlar la constitucionalidad de resoluciones parlamentarias puramente políticas. Segundo gran elemento de esta jurisprudencia, obliga a examinar la posición del Tribunal Constitucional sobre dos grandes cuestiones que tienen que ver con el derecho a decidir, con la posibilidad de hacer un referéndum de independencia en Cataluña y, en definitiva, también sobre la competencia autonómica o no en materia de referéndum. Yo creo que esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite ver su posición sobre estas tres cuestiones. ¿Qué entiende? Supongo que el profesor Aragón esta mañana les habrá disertado sobre la cuestión del derecho a decidir, pero además de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional sobre el derecho a decidir, ha incidido también en la reflexión o en la cuestión sobre si cabe o no cabe, sin reforma constitucional previa, un referéndum, ni que sea consultivo, sobre la independencia de Cataluña, sobre la independencia de un territorio, y también esta jurisprudencia ha incidido en la consideración sobre la competencia o no de las comunidades autónomas sobre la regulación de los referéndums. Esta es la segunda gran cuestión. Y la tercera es que a través de esta jurisprudencia el Tribunal Constitucional, y singularmente a través de sus sentencias, pero muy específicamente en algunos autos de suspensión y en algunos autos de estimación de ejecución de sentencia, el Tribunal Constitucional ha introducido límites muy severos al ejercicio de las funciones parlamentarias. Es decir, el Tribunal Constitucional, en alguna de sus resoluciones, ordena de manera prescriptiva a los órganos del Parlamento de Cataluña que se abstengan de tramitar, de tratar, de debatir y de votar cuestiones relacionadas con el proceso soberanista. Por tanto, está introduciendo la jurisprudencia constitucional una cuestión que yo creo que es grave, que es trascendente, que es límites al ejercicio, al libre ejercicio del debate y la votación parlamentaria. Bien, sobre estas tres cuestiones trataré de desarrollar con un poco más de amplitud en los minutos que me quedan de mi intervención. Sobre la primera cuestión, es decir, el Tribunal Constitucional entra a controlar
la constitucionalidad de resoluciones parlamentarias puramente políticas. Bien, eso el Tribunal Constitucional lo empieza a hacer en la sentencia 42-14. En la sentencia 42-2014 se proyecta esta sentencia sobre la resolución 5/10 del Parlamento de Cataluña, una resolución en el ejercicio de la función de impulso, por tanto una resolución política, y el Tribunal Constitucional aquí, separándose, se ve obligado a justificar todo y que lo hace en un párrafo muy corto y poco, a mi modo de ver, poco fundamentado, se ve obligado a justificar por qué en esta sentencia se aparta de su jurisprudencia anterior. El Tribunal Constitucional hasta aquella fecha había dicho que los actos y las resoluciones parlamentarias de carácter político, es decir, proposiciones no de ley, resoluciones de debates generales, mociones, etcétera, eso eran resoluciones políticas y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no debía entrar a fiscalizar estas cuestiones. Ahí cambia de criterio. En la 42-2014 cambia de criterio y dice, sí, efectivamente es una resolución política, pero aunque no tenga efectos vinculantes para los ciudadanos, que lo reconoce, pero dice, bien, lo jurídico no se agota en lo vinculante. Y a lo mejor, adoptando un criterio, digamos, de control preventivo, dice, pudiera pensar alguna institución catalana que con apoyo en esta resolución que habla de la soberanía del Parlamento de Cataluña, pues podría llevar a cabo determinadas actuaciones amparándose en ello. Bien, yo creo que ahí el fundamento es débil, porque no acierta el Tribunal Constitucional en esta sentencia a demostrar qué podría y con qué fundamento podría el Parlamento de Cataluña hacer algo a partir de esta resolución que, por definición, no tiene valor jurídico, que es una pura, digamos, declaración política. Bien, en cualquier caso, esta es la posición del Tribunal Constitucional, que yo no comparto, que ha sido muy criticada, que puede tener digamos decir, una interpretación benévola o una interpretación favorable, y es que el Tribunal Constitucional acepta entrar a controlar esta resolución puramente política con la finalidad de hacer una reflexión sobre el derecho a decidir, que es la que hace en esta sentencia, y con la intención, el Tribunal Constitucional, en una fecha temprana, 2014, de invitar a los eventuales sujetos en conflicto a digamos, a una sugerencia para la negociación. Luego me referiré a ello. Es decir, que digamos que interpretando benévolamente la posición del Tribunal Constitucional de aceptar entrar a controlar una resolución puramente política, podría decirse pues que lo hace con la finalidad de hacer una reflexión sobre el derecho a decidir, que lo declara constitucional en unos términos muy determinados, y al propio tiempo eso le da pie para invitar a los actores políticos a la negociación, al acuerdo, al diálogo, al pacto. Bien, en cualquier caso, este es un primer dato importante, que luego el Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia 42-2014, en todas las demás sentencias del proceso soberanista catalán, singularmente las del 2015 y las del 2016, y en todas las demás resoluciones, el Tribunal Constitucional ya no se molesta en justificar, dice, como ya lo dije en la 42-2014, esta resolución del Parlamento de Cataluña, a pesar de que es de carácter político, yo entiendo que tiene valor jurídico y, por lo tanto, entro a controlarla y la declaro inconstitucional. Por tanto, aquí hay un primer aporte de la jurisprudencia constitucional. Hay una novedad. El Tribunal Constitucional acepta inmiscuirse en el debate político, acepta controlar la constitucionalidad de decisiones políticas. Es decir, el Tribunal Constitucional aquí, en el marco del proceso catalán, se interfiere, se sitúa, ya no solo como controlador de las normas o de los actos jurídicos, sino también de las decisiones políticas. Y ahí el Tribunal Constitucional está asumiendo un papel relevante y que, como veremos, con el tiempo todavía irá increciendo. Segundo gran aspecto de esta jurisprudencia constitucional es toda la doctrina constitucional sobre el derecho a decidir, sobre la competencia autonómica en materia de referéndums y sobre la viabilidad o no de un referéndum constitucional, perdón, de un referéndum consultivo
en el marco constitucional, pero sin necesidad de reforma previa de la Constitución, que en definitiva este es uno de los grandes temas de debate, ¿no? Aquí, antes de la jurisprudencia constitucional específicamente dedicada al proceso soberanista catalán, hay que aludir a una sentencia relativa al País Vasco, que es la sentencia 103/2008. En esta sentencia 103/2008, entre otras muchas cuestiones, en esta sentencia, a propósito de si cabe o no un referéndum sobre la independencia, en el caso del País Vasco, sin reforma constitucional que lo prevea, el Tribunal Constitucional aquí adopta una primera posición clara diciendo que eso no cabe. Dice, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la soberanía, con decisiones que adoptó el constituyente, sobre ahí no cabe ni tan siquiera una consulta. Esa es la posición que adopta el Tribunal Constitucional. Bien, es verdad que esta sentencia viene muy condicionada por el objeto sobre el que recaía, ¿no?, que es las resoluciones o las normativas del País Vasco planteando un referéndum vinculante sobre la independencia del País Vasco, etcétera, etcétera. Aquí hay que decir, en el contexto, que algunos autores, nada sospechosos de independentistas y de gran prestigio, y alguno de ellos vicepresidente del Tribunal Constitucional, como el ya difunto profesor Rubio Llorente, habían defendido la posibilidad de un referéndum consultivo de ámbito autonómico sobre la independencia, en el caso lo hacía sobre la independencia de Cataluña, en el marco constitucional. Decía, no hace falta reformar la Constitución para introducir esto con carácter decisorio, primero sepamos cuál es la opinión del territorio y, en todo caso, en caso de que la opinión del territorio sea favorable, pues ya, en todo caso, se reformará la Constitución, que es un punto de vista similar al que adopta el Tribunal Supremo de Canadá cuando hace su famosa opinión consultiva a propósito del derecho a la secesión o no de Quebec, ¿no? No se discute que se haga un referéndum. Este referéndum, en todo caso, si es positivo, con una mayoría clara, deberá negociarse su implementación a través de los cauces constitucionales. Bien, esta era la posición del profesor Rubio Llorente. El Tribunal Constitucional en la 103/2008 excluye esto. En cambio, en la sentencia 42/2014, y ahí es importante, y seguro que el profesor Aragón habrá aludido a ello esta mañana, el Tribunal Constitucional en la sentencia 42/2014 prácticamente no alude a la 103/2008. Y en la 42/2014, sobre el derecho a decidir, dice, bien, el derecho a decidir, en este caso de Cataluña, es una aspiración que no es inconstitucional, que es constitucional, y que en todo caso esta aspiración que no es constitucional, que no es inconstitucional, porque la Constitución no tiene no es una Constitución militante, es una Constitución que no tiene cláusulas de intangibilidad y que, por lo tanto, su implementación efectiva, definitiva, deberá hacerse por los cauces de la reforma constitucional. Bien, esta sentencia, que les resumo en este punto muy escuetamente, dio lugar a dos interpretaciones. Unos dijeron, bien, ha reconocido el derecho a decidir, no tanto como un derecho, pero sí como una aspiración constitucionalmente admisible, por lo tanto, de algo de lo que se puede tratar, de algo que se puede preparar, dice el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 42/2014, y que en todo caso habrá que implementarlo con carácter definitivo, mediante la reforma constitucional. Bien, como decía, sobre esta posición hay dos interpretaciones. Una que dice el Tribunal Constitucional está admitiendo implícitamente, siempre implícitamente, no explícitamente. Yo me cuento entre estos ingenuos intérpretes, me contaba, en el sentido de que entendí que efectivamente el Tribunal Constitucional admitía implícitamente que podía hacerse un referéndum consultivo en Cataluña sobre la independencia de Cataluña, sobre una eventual reforma constitucional que contemplara esta cuestión, antes de que hubiera una previa reforma constitucional. Otros autores,
sin duda más atinados que yo, porque previeron lo que luego confirmaría el Tribunal Constitucional, dijeron no, el Tribunal Constitucional aquí está diciendo que de esto se puede hablar del derecho a decidir, pero en todo caso la celebración de un referéndum sobre esta cuestión tiene que necesariamente venir precedida por una reforma constitucional. Bien, estas eran las dos interpretaciones a las que dio lugar esta importante sentencia 42-2014. Bien, el Tribunal Constitucional, y en esta sentencia el Tribunal Constitucional tampoco entró en la cuestión de las competencias autonómicas. Es más, el Tribunal Constitucional dijo que lo único que estaba prohibido era que una comunidad autónoma convocara unilateralmente un referéndum sobre la independencia. Eso era lo único que estaba prohibido, según el Tribunal Constitucional, en la sentencia 42-2014. Bien, en las sentencias del 2015, aquí el Tribunal Constitucional ya, de alguna manera, cierra más la puerta. Es decir, aquella puerta que algunas personas, entre ellas yo, creímos que estaba entreabierta, es decir, la posibilidad de un referéndum consultivo sin reforma constitucional previa, el Tribunal Constitucional en las sentencias del 2015, en las tres que les he citado antes del 2015, lo deja claro. Es decir, vuelve, en cierto modo, a recuperar explícitamente lo que había dicho en la sentencia 103-2008, que sentencia 103-2008 en la 42-2014 prácticamente no aparece, pero en cambio la 103-2008 y su contenido vuelve a reaparecer en la sentencia, en las sentencias del 2015. Claro, aquí el Tribunal Constitucional, si hacemos una interpretación de la sentencia 42-2014 y de las tres del 2015, yo creo que el Tribunal Constitucional, por una parte, acoge una interpretación desde mi punto de vista restrictiva de la Constitución, en el sentido de decir, la Constitución, si no se reforma, no admite un referéndum consultivo de estas características, pero bien es verdad que en todas las sentencias, la del 2014, las del 2015 e incluso la de hace pocos días, de octubre de 2017, sobre el referéndum ya de este año, el Tribunal Constitucional ha venido insistiendo que la Constitución española es una Constitución abierta, es una Constitución que no tiene cláusulas de intangibilidad, es una Constitución que permite hablar de todo y que, por lo tanto, a través de la reforma constitucional podría plantearse esto. Es decir, que lo sigue, en este sentido, manteniendo. Y si a eso le añadimos aquella invitación al diálogo, a la negociación, al acuerdo que hacía en la sentencia 42-2014, de alguna manera el Tribunal Constitucional, a pesar de tener una interpretación restrictiva sobre la posibilidad de un referéndum sin modificar la Constitución, sigue admitiendo que, reformando la Constitución, se podría hacer un referéndum y, por lo tanto, sigue vigente aquella apelación al diálogo que se derivaba de la sentencia 42-2014. La verdad es que la posición de las autoridades españolas, del Tribunal Constitucional, del Gobierno del Tribunal Constitucional, sobre esta cuestión ha sido, por una parte, la del Tribunal Constitucional, ya hemos visto que ha tenido esta evolución del 2014 al 2015. El Gobierno se ha amparado en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero incluso el Gobierno yo creo que tuvo una oportunidad muy importante en el 2014, en abril del 2014. En abril de 2014, es decir, un mes escasamente después de la sentencia 42-2014, que es de marzo, el Parlamento de Cataluña presentó ante el Congreso de los Diputados, yo aludí a ello hace un momento, una proposición de ley para que el Estado transfiriera a la Generalitat la competencia para la celebración de referéndums. Un poco lo que hizo el Parlamento británico con respecto al Parlamento escocés. El referéndum de Escocia se pudo celebrar porque el Parlamento británico delegó, transfirió al Parlamento escocés la posibilidad de hacer un referéndum sobre la independencia de Escocia. Bien, salvando las distancias, lo que pretendía el Parlamento de Cataluña en el 2014 era algo similar. En el 2014, en abril, estaba todavía reciente la sentencia esta 42-2014, que era la más abierta en la materia y en la que se hacía esta apelación al diálogo. Bien, el resultado de
de esta votación en el Congreso de los Diputados, de esta propuesta del Parlamento de Cataluña, fue una, digamos, derrota estrepitosa de la propuesta, puesto que todos los partidos, los grandes partidos estatales del momento, pues rechazaron esta propuesta del Parlamento de Cataluña. No solo la rechazaron, sino que tampoco estos grandes partidos hicieron ningún esfuerzo por, digamos, acogerse o invitar a una posibilidad de reforma constitucional o de negociación de reforma constitucional en la línea que apuntaba el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 42/2014. Se dijo que no, punto y final. Bien, es decir, aquí tenemos pues una posición de las Cortes, del Congreso, tenemos una posición del Gobierno, tenemos una posición del Tribunal Constitucional, que en esta cuestión sitúa de alguna forma la posibilidad de hacer un referéndum inviable sin reforma constitucional y un gobierno y unas mayorías en el Congreso de los Diputados que tampoco, digamos, plantean ninguna iniciativa de reforma constitucional que pudiera permitir esta posibilidad. Con lo cual, digamos que esta actuación del Tribunal Constitucional y esta actuación de las instituciones del Estado sitúa el problema político que yo les planteaba al principio, lo sitúa, si se quiere continuar con él, lo sitúa en la ilegalidad. Es decir, o lo hace desaparecer, que es la pretensión, esto no lo pueden hacer, por lo tanto, ustedes absténganse de hacer nada, o si lo hacen, estarán en la ilegalidad. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad gubernamental, parlamentaria y del Tribunal Constitucional en situar este problema político en esta situación de ilegalidad. A ello cabe añadir la sentencia de 2017, que no cambia nada sobre esta cuestión, la de mayo de 2017, simplemente lo que hace esta sentencia es despejar todas las dudas que pudiera haber sobre la eventual competencia autonómica en materia de referéndums, la excluye y además añade que la posibilidad de un referéndum autonómico, incluso convocado por el Estado, tiene que estar expresamente prevista en la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum. Por lo tanto, desde la perspectiva de la competencia autonómica y de la posibilidad de un referéndum autonómico, exige la competencia estatal y la previsión en la Ley de Referéndum Orgánica de Referéndum. Con ello llegamos al tercer gran punto de esta jurisprudencia constitucional. Y el tercer gran punto es que esta jurisprudencia constitucional introduce severos límites al libre ejercicio de las funciones parlamentarias. ¿Por qué y cómo? Pues a partir sobre todo de las sentencias del 2015, las sentencias que he citado antes del año 2015, el Tribunal Constitucional, además de declarar inconstitucional pues, las resoluciones correspondientes o las normas correspondientes, introduce unas admoniciones, advertencias a las autoridades, a las instituciones catalanas, en el sentido de la obligatoriedad de cumplir, de ejecutar el contenido de estas sentencias. Eso se verá todavía reforzado, como han subrayado antes los profesores Álvarez Conde y Tur, con la reforma de la Ley Orgánica que refuerza la posición del Tribunal Constitucional en lo relativo a los incidentes de ejecución de sentencias. ¿Qué ocurre? Ocurre que a partir del 2015, a partir de estas sentencias, cada vez que el Parlamento de Cataluña introduce a través de resoluciones políticas o a través de normas cualquier mención a la posibilidad de un referéndum, automáticamente se plantea un incidente de ejecución y el incidente de ejecución lo que dice es ordenar a la mesa del Parlamento, a la presidenta,
de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que signifique ignorar o eludir los mandatos enunciados de las sentencias anteriores. Sí. Acabo en 2 o 3 minutos. Ahí tenemos pues diversos autos que yo les he citado antes, del año 2016 y del 2017, en el cual el Tribunal Constitucional ordena de forma expresa, prohíbe de forma expresa que el Parlamento de Cataluña pueda debatir, pueda tramitar, pueda debatir o pueda aprobar cualquier tipo de acto parlamentario relacionado con el proceso soberanista, con la eventual convocatoria de un referéndum. Bien, aquí entramos en otro universo desconocido, es decir, que un Tribunal Constitucional, a través de un incidente de ejecución de sentencia, que ya es discutible que resoluciones o normas requieran de incidentes de ejecución de sentencia, ahí me remito a lo que han dicho antes los profesores Tur y Álvarez Conde, no estamos ante un amparo, estamos ante resoluciones generales o ante normas generales, que eso requiera de incidentes de ejecución de sentencia y que estos incidentes de ejecución de sentencia impliquen impedir a una Cámara parlamentaria que pueda tratar de un determinado tema. Aquí se está afectando al núcleo esencial de la función parlamentaria. Pues bien, eso es lo que hace el Tribunal Constitucional, pero no se limita a eso, sino que al amparo de la nueva ley, y como también han apuntado anteriormente, dice, bien, y si ustedes no me obedecen, si ustedes me refiero mesa del Parlamento, presidente del Parlamento, haré uso del artículo 92 no sé cuánto de la reforma y trasladaré el asunto al Ministerio Fiscal para que el Ministerio Fiscal interponga una querella criminal por delito de desobediencia. Como saben ustedes, pues la presidenta del Parlamento creo que acumula ya 3 querellas y la mesa del Parlamento, o parte de la mesa del Parlamento, acumula 3 querellas por delito de desobediencia. Por lo tanto, esta es una cuestión relevante. Aquí, además, podríamos introducir un elemento para complicar más las cosas. ¿Acaso estas decisiones de la presidenta y de la mesa del Parlamento de admisión a trámite de determinadas iniciativas relacionadas con el proceso soberanista no están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria? Los diputados, en el ejercicio de sus funciones, tienen irresponsabilidad jurídica en todos los órdenes jurisdiccionales por todo aquello que dicen o votan. Por lo tanto, una decisión de la mesa es un acto parlamentario que, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, podría estar o debería estar protegido por la inviolabilidad parlamentaria. No hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre inviolabilidad sobre actos de las mesas, no la hay. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no. Es verdad, hay una sentencia del Supremo que dice los actos de las mesas no están protegidos por la inviolabilidad, pero no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por lo tanto, esta es una cuestión abierta. Bien, ahí he enunciado las 3 grandes cuestiones, permítanme brevísimamente 2 o 3 conclusiones. Bien, yo creo que el Tribunal Constitucional en el proceso soberanista ha aceptado un papel político y un papel político de primer nivel, de primer plano, es decir, se ha situado él en esta posición, digamos, de muro y de barricada, aunque efectivamente dando la posibilidad o haciendo una apelación, especialmente en la sentencia 42/2014, al diálogo y a la posibilidad de la reforma constitucional, que no ha sido aprovechada por el Gobierno español, ni tampoco lo ha planteado, al menos en sede institucional, las instituciones catalanas. Yo creo que el Tribunal Constitucional, sobre todo con la última de los elementos que he mencionado, es decir, con esta restricción a la función parlamentaria, yo creo que aquí el Tribunal Constitucional se sitúa en un terreno muy político y en un terreno, además, no de facilitador o de integrador, sino justamente de todo lo contrario. Y, por lo tanto, en esta última faceta me parece especialmente criticable la posición del Tribunal Constitucional. Bien, en este contexto, a las instituciones catalanas les quedaban 2 alternativas: o rendirse o rebelarse, no rebelarse en los términos del delito de rebelión, que ya he dicho que entiendo que no cabe, pero, digamos, o no aceptar. Podían rendirse o, digamos, decir, acatar,
las decisiones y esperar tiempos mejores, o plantear el problema al margen de la legalidad española. Bueno, es lo que han hecho las instituciones catalanas. Es decir, el problema político han visto que en el marco de la legalidad española no tenía solución, lo han tirado hacia adelante en el marco de la legalidad catalana, con un amparo más que volátil y discutible en la legalidad internacional y, digamos, afrontando el conflicto político, el choque político, para, a partir de aquí, ver los eventuales réditos políticos que pudiera darle, ¿no? Es evidente que desde el punto de vista de la capacidad logística, la declaración de independencia, pues ya se ha visto que capacidad logística para defenderla y mantenerla no existía. Por lo tanto, que la pretensión que se seguía con tirar adelante todo este proceso al margen de la legalidad española era, digamos, plantear el conflicto político en un nuevo escenario, buscando, quién sabe, complicidades en otros lugares o buscando réditos electorales cuando las elecciones se planteen. Bien, por lo tanto, en términos políticos, en términos jurídico-constitucionales, es evidente que la actuación de las instituciones catalanas más reciente está al margen de la legalidad española. En términos políticos tiene su explicación, se puede compartir o no, eso ya cada quien es libre de compartirlo o no, pero en términos políticos yo entiendo que tiene una explicación. En todo caso, yo hago votos porque digamos, aquella admonición del Tribunal Constitucional al diálogo y a la posibilidad de la negociación y, quién sabe, de un referéndum pactado, con o sin reforma constitucional previa, pues algún día pueda ver la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Bueno, al igual que en anteriores ocasiones, todavía podemos disponer de unos breves minutos antes de la siguiente sesión para alguna pregunta o bien alguna opinión concreta que alguien quiera plantear. Sí, te invitaría a subir aquí al atril por la cuestión de la megafonía. Al atril, no al púlpito. El púlpito, eso hay que pedir instancia y pedirle permiso al inquisidor. No sé si se escucha bien. Sí, no, mira, lo que tienes que hacer es subir un poquito el micrófono y acercarlo más o menos a esta distancia que yo hablo. No sé, ¿así? Así. Vale, mi pregunta sería un poco, hay mucha gente, o por lo menos se considera, por lo menos por la prensa, que el punto de partida de todo esto fue la sentencia sobre el estatut. Y mi duda sería si así cree usted, si de verdad fue este un poco el punto de partida, la anualidad del estatut, y si cree usted que podría ser con las pertinentes reformas para poder, digamos, adaptarse a la Constitución, si podría ser una solución al conflicto. Desde el punto de vista del análisis que has realizado, sí, en la situación actual, aunque sea en este durísimo y complejísimo contexto, ¿no?, que se ha vivido. Bueno, en el Congreso pues ya se dice, va a haber una comisión para estudiar posibles reformas y más adelante, es decir, por fin parece que empieza a haber un consenso sobre que la Constitución se tiene que reformar de todos modos. Entonces la pregunta, bueno, quizás la pregunta es doble. Una, ¿qué piensas tú? Y otra sería si crees que al independentismo le serviría una reforma, bien sea, luego ya estaría la cuestión del contenido de la reforma, si la reforma se centra primero en la cuestión del referéndum o directamente la reforma se centra en eso que se ha llamado un encaje diferente de Cataluña en España. Pero, bueno, aparte que sería muy fácil decir demasiado tarde, pero también decir, bueno, estamos como estamos, no tenemos una máquina del tiempo para atrás y ahora todo esto que tú dices que se ha echado de menos en todo ese tiempo, sí parece que se abre, o por lo menos esa posibilidad existiría, ¿no? Por eso la pregunta, quizás es una pregunta doble, una la de tu opinión y otra la del diagnóstico, ¿no? Ya que dice que es una cuestión política, si realmente lo que pretenden gracias, Bea. Si realmente lo que pretenden los políticos catalanes es, como usted bien dice, ganar votos sabiendo que no van a poder declarar la independencia, o realmente pretenden instaurar una república catalana, porque es un poco dudable debido a la actuación de cómo lo han hecho. Mi punto de vista, gracias.
Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención. Bueno, pues entonces, conjuntamente, podéis. Bien, contestaré por el orden que se han hecho las preguntas. Ciertamente, el origen del crecimiento, casi diría que de progresión geométrica del independentismo, arranca con la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto. Es decir, hasta ese momento el independentismo tenía unas cotas de apoyo electoral pues, que se situaban en torno al 15%, entre el 15 y el 20%. En poco tiempo, en pocos años, pasaron del 15% a casi el 50%, lo cual es un salto muy importante. Yo creo que también hay otro. La sentencia del Estatuto yo creo que es un elemento explicativo fundamental, para mí es el fundamental. También yo creo la poca, yo diría, sensibilidad o la poca habilidad del presidente del Gobierno en el 2012, cuando se le planteó la posibilidad por parte del Gobierno, en aquella época del Gobierno de convergencia del señor Mas, que además en aquel momento tenía un cierto acuerdo con el Partido Popular en Cataluña incluso, cuando le planteó la posibilidad al presidente del Gobierno en aquel momento en España, al señor Rajoy, la posibilidad de negociar un acuerdo fiscal. No un concierto como el del País Vasco, sino se llamó un pacto fiscal solidario, en el cual, evidentemente, pues, la Generalitat tuviera un mayor nivel de ingresos a partir de los impuestos, etcétera, etcétera. Bien, aquí el presidente del Gobierno respondió diciendo que no, que en todo caso, estamos en el 2012, esto se tenía que negociar cuando tocara negociar a nivel general el sistema de financiación autonómica en el 2014. Bueno, estamos en el 2017 y todavía no se ha renegociado el sistema de negociación de financiación autonómica. Bien, creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Yo creo que ahí, sumando la sentencia del Estatuto más esta cuestión, se entiende el porqué del incremento del independentismo, unido todos estos años a, yo creo, una falta de disposición por parte del Gobierno central a negociar la cuestión del referéndum. Yo creo que situar un problema político, dejarlo exclusivamente en manos del Tribunal Constitucional y en manos de la Constitución erigida como una pared, yo creo que es un error. Y este es el error, desde mi punto de vista, principal que ha cometido el Gobierno central. ¿Se podría recuperar el Estatuto? Se podría recuperar, y ahí podríamos enlazar con la reforma constitucional. Bien, yo creo que seguramente, al menos para los partidos independentistas o para los partidos favorables al derecho a decidir, es decir, aquí hemos de situar pues, el PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP y también todo el conglomerado de Comunes, Podemos, etcétera, en Cataluña, todo este abanico de fuerzas políticas que veremos lo que representan ahora en las elecciones del 21 de diciembre, pero que ahora representan en torno a 80 y pico diputados sobre 135, por lo tanto, que se acercan o superan las 3/5 partes de los diputados. Yo creo que el texto del Estatuto, en los mismos términos, queda pequeño, queda corto. Entonces, yo creo que una reforma constitucional o una recuperación del Estatuto no tanto para satisfacer a estos partidos, sino para desactivar el apoyo electoral y político al independentismo y a estos partidos, debería ir bastante más allá que el Estatuto. Bastante más allá, para mí, en dos o tres cuestiones, desde el punto de vista fundamentales. La cuestión de la financiación, la cuestión del régimen jurídico de la lengua catalana, la cuestión del reconocimiento
que si se quiere simbólico, pero que es importante en términos políticos, de Cataluña como nación, y las competencias o mayores competencias o más claras competencias en algunos sectores materiales especialmente significativos. Yo creo que una reforma que abordara estas cuatro cuestiones, digamos, con un contenido superior al que aparecía en el Estatuto del 2006, eventualmente podría ser un elemento que podría favorecer un diálogo y eventualmente una desactivación del independentismo. Pero digo eventualmente, tampoco lo afirmo categóricamente. Entonces habrá que ver cuáles son los resultados de las próximas elecciones, ¿no? Es decir, claro, aquí estamos, cuando yo he dicho, bien, los partidos o las instituciones catalanas tiraron hacia adelante el referéndum unilateral buscando plantear el conflicto político preexistente. O sea, el conflicto político no lo crea el referéndum unilateral, el conflicto político es preexistente. El referéndum unilateral lo que hace es situarlo en un escenario distinto, en un escenario político distinto y en un escenario jurídico distinto. Al hacer eso, sitúan las cosas en otro terreno, tanto a nivel internacional como a nivel español, como a nivel catalán. Está por ver a nivel catalán qué resultados tendrá de cara a las próximas elecciones. Se verá si esta estrategia los ciudadanos de Cataluña la premian, la dejan igual o la censuran. Eso lo veremos, ¿no? Y por lo tanto es evidente que aquí ha habido un cálculo político. Digamos, los resultados después de la proclamación de la independencia demuestran que la infraestructura institucional catalana, preparada hasta el momento, pues no resistía los embates del 155, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, quiere decirse que efectivamente era un planteamiento político tratando de buscar complicidades internacionales que no se obtuvieron y tratando de obtener apoyo popular internamente de cara a afrontar en el futuro una negociación de la reforma constitucional o del referéndum, pues con mayores dosis de legitimidad interna, ¿no? Y por lo tanto, esta es un poco la situación. A corto, yo en estos momentos, las expectativas electorales o los sondeos electorales no aventuran grandes cambios. Es decir, que vienen a situar más o menos un reparto de escaños más o menos parecido al actual, lo cual quiere decir con mayoría absoluta del independentismo. Seguramente con un reequilibrio de fuerzas distinto, sobre todo si se presentan separados, con lo cual emergerá Esquerra Republicana como el gran partido independentista. No hegemonizará la política catalana Convergencia o sus sucesores del PDeCAT. Es decir, habrá un cierto reequilibrio, pero si se confirman estos resultados, no parece que las cosas vayan a cambiar. Obviamente, si ganaran los llamados partidos constitucionalistas o unionistas, es decir, quiere decir que eso es complicado, porque quiere decir que PSC, Ciudadanos y el PP tendrían que tener entre los tres mayoría absoluta. Me parece difícil. Y que el PSC se sume a un proyecto con estos partidos, lo veo complicado. Más bien yo veo mayoría independentista y mayoría del derecho a decidir, uniendo a la independentista los votos de los comunes, Podemos, etc.